Mendy entra al radar. Bienvenido al radar, general Luis Mendieta. Yo me imagino que usted mismo ni se lo cree que esté aquí en el auditorio de la Policía Nacional. Después de una cantidad de años, hoy vuelvo a ingresar al auditorio, muy cambiado, reformado, pero yo quisiera expresarle el saludo al doctor Darío Arizmendi, a El Radar, por su generosidad de invitarme al programa, muy complacido, y mis palabras únicamente son de agradecimiento a usted, doctor Darío, a la cadena Caracol, al pueblo colombiano y a todas las gentes que hicieron tantas cosas por la familia y por mí. Después de casi 12 años de estar privado de la libertad en unas condiciones verdaderamente miserables e indignas, realmente, ¿usted qué piensa de la guerrilla? Hay varias situaciones. Diríamos que la parte fuerte cuando incursionan en Miraflores, cuando incursionan en Mitú, muy sólidos ellos, muchísimo armamento, muchos hombres, mujeres, diría que muy fuertes en ese momento. En la zona de distensión, posteriormente, ellos se refuerzan muchísimo más y es donde ellos quieren copar el país en su accionar delictivo. Se presentan una serie de enfrentamientos con la fuerza pública. Resalto la operación Berlín en Santander, que por lo que pude hablar con numerosos guerrilleros, para ellos les significó un golpe muy duro. Yo siempre repito que es el punto de quiebre, máximo crecimiento, y ya disminuye lo que es los integrantes de la FARC. ¿Por qué? Porque ellos allá perdieron muchísimos hombres, según los comentarios, y algunos fueron tomados cautivos, fueron capturados, y diríamos que esa gente que iba a copar los Santanderes y la costa, ese grupo desapareció totalmente. Ahora, esta última parte, por su cautiverio, de acuerdo con lo que usted observaba de los 30, 40 hombres que estaban, los carceleros, el campamento de base y demás, ya una guerrilla muy disminuida. Y entonces ya en los años siguientes van disminuyendo el número de hombres que nos cuidan y van disminuyendo, diríamos, el poder de armamento, porque antes uno le veía granadas, le veía fusiles lanzagranadas que llaman MGL, también tatucos, explosivos plásticos, los mismos cilindros, pero después comienzan a disminuir estas armas, llamémoslos no convencionales, y armas poderosas. Entonces, ya 2, 3 años después, se reduce mucho más el número de carceleros o de cuidanderos, y el armamento ya no es tan sofisticado, y ya en la operación que efectuó el Ejército Nacional, entonces ya era un grupo reducido. No tenía capacidad de respuesta, de 34 personas, entre ellos tengo entendido que eran 9 mujeres, y un armamento, pues diríamos que de fusiles, algunas pistolas y algunas granadas. La zona de distensión definitivamente fue un error, fue una equivocación del gobierno de la época. Como nosotros estábamos allá secuestrados, lo que percibimos es que ellos aprovecharon ese espacio para crecer. Entonces, ¿qué hicieron? Crecer económicamente e intensificar el tráfico y producto de la comercialización y elaboración de la droga, cocaína. Y también ellos aprovecharon para incorporar muchísima gente, prepararla en sus acciones terroristas, y ahí es donde salen a querer ocupar el país. General Mendieta, usted ha hablado de la importancia de dejar una ranurita, un resquicio para un diálogo con la guerrilla, una solución política negociada a este conflicto. ¿Realmente usted piensa que si no se hubiera dado la operación Camaleón, que permitió su libertad, y la de otros 3 integrantes de la fuerza pública, estaban condenados a podrirse en la selva? Abrigábamos la esperanza de que la FARC cambiara actitud, porque percibíamos al hablar con algunos guerrilleros mientras íbamos en las marchas,
porque muchos están aburridos, ellos quieren salir, quieren cambiar el estilo de vida. Entonces teníamos muchísima fe de que la FARC en cualquier momento decidiera hacer una liberación unilateral. Nos enteramos por una información muy fragmentaria del que nos cuidaba, el encargado, en el caso del cabo de Pasto, que fue liberado, y según tengo entendido, según lo que nos comunicaron, de Moncayo fue una liberación unilateral. Sí. Entonces nosotros seguíamos aferrados a esa esperanza, a esa lucecita, a ver si la FARC decidían ya de una vez por todas dejarnos a todos en libertad sin ninguna condición. Me preocupa mucho, general, los dos aspirantes a la presidencia, el doctor Antanas Mocus y el doctor Juan Manuel Santos, han dicho que no se puede negociar con la guerrilla, que no debía haber acuerdo humanitario, que no debía haber canje humanitario. Yo me imagino que los otros 19 secuestrados de la fuerza pública, pues en este momento los deben tener reorganizados, les van a fortalecer las medidas de seguridad y demás. Si no hay una solución política, es que ha habido canjes entre Israel y los palestinos y entre muchas organizaciones terroristas en el mundo y gobiernos que han permitido eso, incluso en Colombia se ha hecho en gobiernos anteriores. Es que de lo contrario, ¿no cree usted que sería condenarlos? Los 19 que aún quedan allá en este momento están esperando qué decimos nosotros. Yo sé que la guerrilla también está en este momento pendiente de qué charlamos, qué se dice. Yo sigo insistiendo a Alfonso Cano y al Mono Jojoy que tienen que dejarlos en libertad de una manera incondicional y en forma inmediata, porque ya es suficiente tantos años de cautiverio, algunos más de 12 años. Entonces ya es el tiempo que ellos regresen a su casa, a sus hogares. Desafortunadamente, como usted lo dice, sí, se dice que el canje, que el acuerdo humanitario fortalece a la guerrilla, pero siempre hay que, diríamos, propiciar determinadas condiciones. He insistido, si no cerrar la puerta, abrir una ventana o abrir una ranura siquiera, un huequito por donde pueda haber, una lucecita por allá, pueda haber un canal de que de esas personas que están secuestradas puedan regresar muy pronto a sus hogares. Dios quiera que eso sea así, porque siempre estamos invocando a Dios para que los guíe, a los que quedaron allá los proteja, porque como usted lo dice, las represalias son inmediatas, entonces van a hacer determinadas actitudes con ellos, por ejemplo, en el maltrato de no dejarlos hablar, limitarles espacio, limitarles tiempo en muchas cosas. Castigarlos con la ración alimenticia. Incluso con la comida, porque algo característico es que cuando habían buenas noticias, entonces, por decir algo, dan una comida un poquito mejor, pero cuando las noticias son malísimas, entonces se vuelve a la rutina y aparte de eso, pues los alimentos quedan mal preparados. Entonces, esas es, diríamos, las represalias que toman, pero que al cautivo le llegan inmensamente porque uno que aspira a un mínimo de colaboración, tantas cosas, por ejemplo, la misma suministro de ropa, de elementos, de aseo, elementos para poder consumir los alimentos. El sencillo hecho de que le regalen, es difícil decirlo acá, por favor présteme un palito para poderme sentar, porque le toca a uno es en el piso. Entonces, déjeme recostar aquí en este palito, en este árbol, para poder descansar un poquito mientras las marchas. Para todo hay que pedir permiso, y entonces, absolutamente. Y solicitarles. Entonces, durante la noche, por ejemplo, permítame otros 2 palitos para medio acomodar la cama. Entonces, es bien difícil. Ahora, tiene que ser muy duro para un general, en ese momento coronel de la República, para muchos coroneles, en fin, tantos oficiales, suboficiales, soldados, tenerle que pedir permiso a la guerrilla para todo, hasta para las necesidades más elementales. Cualquier movimiento siempre hay que pedir permiso, informarle a ellos, lo llaman guardia, nosotros pues el subversivo, el terrorista que está en ese momento ahí cuidándonos, entonces toca decirles, salgo a determinada actividad y si hay que informarles, ellos no contestan por lo general, pero hay que informarles, porque si no se les dice, entonces inmediatamente viene la represalia, entonces toman diferentes actitudes, entonces lo repetían, entonces cargan el fusil, montan el fusil, están ahí pendientes de apuntarle a uno. Claro. Porque indudablemente durante todos los 12 años siempre estuvimos con los fusiles cargados y pendientes de cualquier accionar contra nosotros. Quise sacar esta hojita
transcribiendo pues una carta que usted tuvo la generosidad y el gesto muy lindo, que yo se lo agradecí profundamente, que me lo envió con otros de sus compañeros de cautiverio, en donde me dice: no es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno, como si no valiésemos nada, como si no existiésemos. Ustedes se sentían muy solos, muy abandonados del gobierno, porque es que tiene que ser también muy terrible, muy cruel, saber uno que pasa un año, que pasan 2, que pasan 5, que pasan 8, que pasan 10, que pasan 11, casi 12, sin ver una solución. El gobierno que no, la guerrilla que no, mientras tanto ustedes muriéndose. Bien lo dice, doctor, y yo quiero aclarar de esta carta. El poeta es William Donato. Él elaboró la carta, nos propuso que la leyéramos, la vimos muy buena. Está muy bien escrito. Entonces nos dijo que la firmáramos. Entonces Alan, Murillo y yo la firmamos y así se le envió al doctor Darío. No pensamos que iba a tener tanto despliegue, pero son palabras que llegaron a muchísima gente en Colombia y en el mundo. Y es tan impresionante la reacción que después... Las marchas. Después vimos que hubo marchas y escuchamos diferentes manifestaciones. Y sobre todo que el tema nuevamente volvió se volvió a hablar del tema. Claro, se puso vigente. Se puso vigente, porque es que no se puede olvidar a un hombre allá en la selva. Es un colombiano, es un ser humano, es un compatriota, es, por mi parte de fe religiosa, es un ser espiritual, es una persona creada por Dios que lo mandó a este mundo. Entonces, no lo podemos abandonar allá. Sí, claro, dependemos de Dios en muchas cosas, pero también hay que hacer muchas cosas de una forma individual para traer a esos seres aquí. A la libertad, de nuevo, a que estén con los suyos. Pero también me impresionó esa frase. He tenido que arrastrarme en el barro para hacer mis necesidades fisiológicas, con la cadena y el candado atados al cuello. Y María Teresa, su esposa, había recibido otra comunicación en la que usted decía: ha tenido que hacer sus necesidades en la olla donde recibe los alimentos, porque en la selva es muy constante que los secuestrados padezcan fuertes diarreas que no son tratadas debidamente. ¿Eso le pasó? La situación por la marcha, me quedé sin piernas después de varios días de estar caminando, entonces se me fueron inflamando, me fueron doliendo, fui quedando cojo, después ya me tocó apoyarme en un palo, después en 2 palos, muletas, hasta que un día no pude caminar más. Entonces ellos me cargaban en hamaca. Ellos de 6 de la mañana, que más o menos salíamos a la marcha hasta 6 de la tarde, ¿qué ocurría? Me llevaban en hamaca, entonces, por decir algo, llegábamos a un sitio, tocaba descansar, entonces era donde yo aprovechaba para hacer mis necesidades. ¿Y qué tenía que hacer? Pues irme con el apoyo de mis manos, buscar un sitio ahí cerca para no embarrar la hamaca y evacuar mis necesidades. Aparte de eso, durante la noche que llegábamos al sitio de Cambuche, como ellos lo llaman, pues siempre está la situación de la cadena, del candado. Entonces lo colocan y queda uno ahí amarrado a ese palo. Agradezco al capitán Murillo que él me reclamaba los alimentos, me los llevaba, incluso el coronel Murillo, el coronel Donato y William Delgado, en una oportunidad, 2 oportunidades también me colaboraron mucho porque se me juntaron las 7 plagas. Aparte de no poder caminar, tenía diarrea, tenía paludismo. No, impresionante. Entonces fue una situación bien difícil en ese momento. Ellos afortunadamente me colaboraron y Murillo me reclamaba los alimentos y me lavaba la ollita de los elementos. La otra parte es cuando estuvimos en cautiverio, por ejemplo, 61, que hacían las jaulas. Esas jaulas no las hacían con baño, porque, no sé, yo a veces pensaba, la guerrilla cree
que somos cuerpos gloriosos, que no tenemos necesidades. Que si ellos viven como animales, todos deben vivir como animales. Pero es que ellos salen, caminan y van a sus sitios donde hacen sus necesidades. Pero aquí encerrados en una jaula donde no hay un espacio, entonces aguantar y apretar. Pero por la misma comida, ¿qué ocurre? Que en oportunidades a la gente se enfermaba, entonces venían las diarreas. Entonces muchos, ¿qué hacían? Utilizar sus elementos que tenían para muchas cosas y ya hacían sus necesidades y al otro día se evacuaban. Entonces muchos utilizaron tarros de aceite, otros unos tarros que nos llevaban una oportunidad galletas, entonces en eso se evacuaba. Otros en las mismas botas, ahí se mencionaba y así sucesivamente, entonces las dificultades fueron muchísimas. ¿Fue de lo más indigno que realmente le tocó vivir o cuál situación calificaría de mayor infamia para la dignidad suya y de sus hombres? La no atención cuando las personas se enferman. Y tenemos el ejemplo del capitán Julián Ernesto Guevara, que lo dejaron morir por falta de atención médica. Tenemos el ejemplo del cabo Peña, que lo sacaron para tratamiento médico, que no aceptaron que saliera en el primer acuerdo humanitario que hizo el doctor Pastrana y la guerrilla para que salieran los enfermos. Ahí estaban en lista los dos, la guerrilla no permitió que salieran. Al capitán Guevara le habían dado ya numerosos ataques. El cabo Peña tenía sus problemas psicológicos, pero no sé por qué no aceptaron que ellos salieran. Y vea, Julián Ernesto murió, cabo Peña en una oportunidad Sombra lo sacó ahí por unos incidentes que se presentaron por sus problemas psicológicos y dijeron que le iban a dar tratamiento psiquiátrico y no lo volvimos a ver. Y durante todo ese tiempo, porque él se separó nosotros ya más o menos 7 años que lo sacaron, o 6 años y medio porque creo que lo sacaron en enero. Siempre hemos preguntado a todos los carceleros que nos cuidaron después e incluso a los guerrilleros rasos a ver si de pronto alguien nos informaba, pero nada. Seguramente lo fusilaron. No sé qué pasaría. Yo he repetido varias veces que el que nos tiene que decir dónde está es Sombra. Él nos tiene que indicar qué hizo con Cabo Peña porque él era el responsable de ese momento y él lo mandó sacar y bajo su cuidado quedó en ese momento. Bueno, usted tiene ese problema circulatorio a los 6 meses de haber sido secuestrado, un poco más. Más ya 6 años. 6 años, perdón. Usted tiene ese problema circulatorio 6 años después de haber sido secuestrado, lo tienen que cargar en hamaca. En otras circunstancias, si usted no hubiera sido general de la República, en ese momento coronel, seguramente lo hubieran matado, porque ellos normalmente cuando un secuestrado no les es útil, les dificulta sus marchas, simplemente lo desaparece. Se escuchan muchas versiones de los guerrilleros y cuando yo estaba trabajando, diríamos, en mi actividad policial, se recibían los reportes donde las personas que son secuestradas y que en momentos tienen dificultades y que se convierten ya en un estorbo para ellos, pues los eliminan. Y eso lo pude percibir también porque muchísimas veces, como también les tocó cargar a la doctora Ingrid Betancourt y también a un teniente del ejército, ellos manifestaban su inconformismo, especialmente los que les toca cargar porque les toca muy duro, pesado, muy duro. Y tal es el caso de que, y me pasó, y no lo había mencionado antes, pero a uno lo llevan y es muchas veces al trote, pasando por palos, le caen cantidad de animales, y si de pronto el de adelante descansó, llega y no, suelta el palo de una vez. Y entonces tiran ahí llega como si fuera un bulto. Un bulto, peor que un bulto. En una oportunidad, pasando un puente, iban los dos, y el de atrás se resbaló, y se fue ahí a la parte del puente, menos mal que el de adelante alcanzó medio a sostener el palo, me alcancé a agarrar, pero quedé colgando ahí, si no me voy por... me lesiono muchísimo más, pero sí recibí un golpe muy fuerte en la parte de la espalda y duré varios días enfermo, aparte de lo que traía, pues ahora enfermo también de la columna. No, las 7, ya las 8 plagas de Egipto, increíble. Ahora, ¿usted pensaba que lo podían matar realmente? ¿Pensaba en la muerte en esas circunstancias? Allá se está en el borde de una navaja. Vida o muerte. Desde el 1 de noviembre del año 98 esperaba todos los días vida
o muerte. Por eso todos los días le agradecía desde el primer segundo... Desde el ataque incluso a la base. Pues, desde el 1 de noviembre. Por eso siempre todos los días, en el momento que me despertaba, gracias Dios mío porque me permite estar aquí todavía vivo. Cuando me acostaba también, gracias Dios mío porque me permite nuevamente empezar a disfrutar la noche, a ver si puedo descansar un rato. Entonces, está uno ese filo de navaja, o sea que uno constantemente, yo creo que utilizamos mucho, y de pronto lo estoy utilizando, el término muerte, pero es que es una realidad, todos los días, vida o muerte, y uno tienes que agradecerle a Dios que le permite vivir un día más. Todavía en este momento agradezco a Dios que me está permitiendo vivir estos momentos de estar atendiendo sus preguntas, doctor Darío. Por favor, Darío, general Mendieta. Realmente, cuando uno ha vivido esos 12 años casi de infierno, un auténtico infierno, regresar a la libertad, ¿qué significa, general Mendieta? Ese reencuentro con la familia, con la esposa, esa mujer maravillosa que es María Teresa, sus 2 hijos, su varón, Jenny, su hija, que con tanto celo, tanta consagración, tanta fe, pendientes de usted, haciendo diligencias, incluso legales, ante el Congreso, para lograr una serie de justicia, una justicia para todos ustedes. ¿Qué siente al verlos? ¿Qué sintió al verlos y estar sentado aquí? Estando en cautiverio, siempre en mis oraciones, comunicándonos espiritualmente y esperando ese momento en qué instante podemos reencontrarnos, besarnos, y entonces ya cuando salimos allá del sitio de la operación rescate en el helicóptero pensando, después en el avión pensando, proyectándonos a ver cómo están, quisiera uno ver una fotografía, alguna cosa, a ver cómo están en la actualidad para poder reconocerlos, bajarse el avión. Y ya llega uno al aeropuerto y está uno pendiente mirando a ver qué, porque es que los sentimientos son tantos, de muchísimo amor, de tantas cosas que son imposibles de describir, pero la emoción muchísima, y ya cuando la veo y se acerca y que la puedo besar y ya puedo abrazarla, a mi hija Jenny, a mi hijo José Luis también, y fundirnos en muchos besos y abrazos, diría que esa es la felicidad completa, esa es plenitud, la gratificación de la vida. Después de tanto sufrimiento. Y es yo diría que el premio de Dios, después de una prueba tan difícil, diríamos que ese premio es vuelva usted a estar con su familia, y así Dios lo permitió. Hombre, ¿nunca pensó usted o sus compañeros de cautiverio en fugarse como lo hizo Pinchao, como lo intentaron incluso Ingrid y también Clara Rojas? La situación de seguridad con los civiles era diferente con los militares. Entonces nosotros siempre estuvimos con las cadenas, con los candados, los civiles en oportunidad les colocaron, pero muchísimas veces ellos no tuvieron cadenas ni candados, algunos ni tocaron una cadena ni ningún candado, nunca les pusieron. Entonces con nosotros las restricciones eran máximas. Entonces nuestra área por donde teníamos que transitar para nuestras necesidades y para poder reclamar los alimentos, pues era muy restringida. Algunas veces en algunas cartas se mencionaba algunos pocos metros, incluso centímetros, donde poderse acostar, porque hay sitios donde ellos colocaban una carpa y uno se acuesta como, me acordaba de una lechoncita ahí con sus marranos, así entonces dormía uno de lado hay uno seguido de otro y todo el mundo tapado con un plástico. Entonces imagínense ese hacinamiento, por decirlo así, que hacinamiento es como una palabra muy suave para describir esas condiciones en que vivimos. Pero entonces, ¿por qué lo hacían? Y ellos utilizan un término, echen para acá, amontónense en acá. Póntense. Expresiones de esa naturaleza, como si fuéramos animales, porque siempre nos trataron como animales de esa manera. Entonces, ¿por qué lo hacen? Júntense de acá para con eso distribuimos bien la seguridad y ustedes no pueden salir y tienen que estar ahí confinados y tienen que estar encadenados. ¿Hubo problemas? Perdón, pero no se presentó la oportunidad de salir, siempre uno está abrigando la esperanza y está mirando a ver en qué momento hay posibilidad de salir, pero desafortunadamente no se presentó. Claro. Ahora, en el caso personal. En el caso personal, claro. ¿Hubo problemas de convivencia o realmente, por ejemplo, los últimos 3 oficiales y el sargento, son sus hermanos en el día de hoy? Haber pasado tantos años juntos después de que hubiera salido Alan Jara y demás. Diría que cada persona es un mundo diferente. Entonces, una situación de convivencia, conflictos, se presentan diariamente por cualquier cosa. Hay
alguien decía, es que es posible que, en una de las preguntas, que a alguien le toque la mejor parte de un arroz. Entonces yo siempre decía, pero ¿cuál es la mejor parte si es el mismo arroz? 3 cucharadas, 3 cucharadas, 5 cucharadas, ¿cuál es la mejor parte? Yo he predicado siempre, y allá cuando se presentaba algún incidente, siempre decía, para mí, la comida es sagrada. Por eso dedicaba especial atención a servir los alimentos, porque yo le daba gracias a Dios porque nos está permitiendo o nos está suministrando esos alimentos. Y siempre traté de distribuirlos cuando me tocaba de la mejor manera posible, de una forma equitativa para evitar algún conflicto. Pero diríamos los militares y los policías no se presentó muchísimo inconveniente, pero sí cuando estaba personal civil con ellos sí se presentaron muchísimos inconvenientes. También hay que destacar que el caso mío, yo no consumo agua y ella trataba de no tomar agua. Los alimentos de ellos en líquidos, por ejemplo, es el tinto o el chocolate o el agua de panela. Yo sí consumo los 3 productos porque desde niño me criaron con tinto, agua de panela y chocolate, entonces los consumía sin ningún problema, mientras que otros no los consumían, entonces ellos preferían tomar agua, pero en eso cedíamos y no había ningún inconveniente. Sé que dificultades se presentan muchas, por la cama, por un palo, por la ubicación, por la mesa, etcétera, pero yo diría que esa parte de conflicto como que lo pellizca uno y dice, no, usted está vivo. Para mí era un motivante, reaccione, despierte. Es importante, diría, que incluso alzar la voz o discutir, porque se habla y se emplean determinados términos que bota corriente, se bota las corriente. tensiones se bajan. Usted lo dice muy bien, se bota corriente, entonces alzar la voz se distensiona uno y es posible que pase mejor noche. Luis Eladio Pérez contaba, después de su liberación, que él estuvo 2 años absolutamente solo, se estaba enloqueciendo, se levantaba por la mañana a contar los árboles y a hablarles, a decirles cosas, para no enloquecer y para no perder la capacidad de dialogar y de hablar, de gesticular, entretener la mente en otra cosa. ¿Cómo no se enloquece uno después de 10, 11, 12, 13 años, general Mendieta? En el caso personal, yo no me cansaré de insistir en la fe en Dios, la oración, muchísima oración durante los 12 años, casi 12 años, todos los días, día y noche, y eso me sostuvo espiritualmente y porque era el contacto, aparte del Ser Supremo, con mi familia, esa unión espiritual. Entonces siempre los invocaba y oraba por ellos y yo estaba seguro que ellos estaban orando por mí, como también le tengo que agradecer al pueblo colombiano y al mundo entero que así me lo han expresado, han orado muchísimo por nosotros, a ellos muchísimas gracias. Entonces por esa oración ese fue mi soporte y al comienzo, como nos dieron algunos libros, pudimos entretenernos y ocupar el tiempo leyendo. Ya después, cuando se acaba la zona de extensión, entonces quedamos sin libros. Sin radio. Ahí duramos unos 7, 8 meses sin radio, pero después nos volvieron a dar radio. Entonces esa cajita musical, ese aparatico, ese era... La compañía. Era todas las noches que era el contacto con la familia, el contacto con Colombia, con el mundo, saber qué con estaba los pasando. Deportes, con tantas cosas que salen en los medios. También, diga usted, la música, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces ese era nuestro soporte fundamental, porque esa era nuestra familia, era el todo. Para mí eso era el todo. Tanto que a veces decía, bueno, está bien, no nos traigan comida, pero préstenos un radio. No nos colaboren en la ecuación de la cama o de la caleta que yo llamo, pero préstenos un radio. Ya cuando nos quitan los radios en estos últimos 16 meses, entonces, bueno, al menos denos una chiva, una noticia. Entonces, así como salen los titulares, la extra nuestra era que algún guerrillero nos dijera alguna cosa, una mínima noticia. Perdió Millonarios, ganó Millonarios, cualquier pildorita informativa, no, eso era una chiva impresionante para nosotros. Claro. ¿De dónde tanta fe en Dios? ¿De dónde sacó usted esa fortaleza que lo hace mantener una actitud tan positiva, tan tranquila, con una experiencia completamente asimilada? Yo creo que mi abuelo paterno, que en paz descanse, Paulino Valle, siempre fue una persona muy religiosa, muy devota,
de niño muchísimas veces pasé vacaciones allá en nuestra humilde vereda en Tinjacá, Boyacá, y él siempre todo era Dios, todo era mediante Dios, y cualquier cosa que uno dijera, él siempre lo corregía a uno y decía, invoque a Dios, respete a los padres. ¿Por qué? Porque es el mandamiento con promesa para larga existencia, y mi abuelo murió de más de 90 años, y en pleno uso de sus condiciones, nunca fue carga para nadie, y lo admiré muchísimo. Aparte de ello, mi abuela paterna, también muy religiosa, su rosario, y a Dios gracias pude asistir a sus exequias un año antes de la toma de Mitú, y ella murió de 99 años sin ponerle molestias a nadie. Menos mal, todo lo que le espera a usted, ¿no? Y aquí en adelante, que se prepare. Entonces imagínese esos dos ejemplos, mi abuela Esther, que en paz descanse, paterna, y mi abuelo Paulino, de descendencia de mi madre, que fueron muy religiosos, y les aprendí a ellos esa parte espiritual. ¿Usted alcanzó a enterarse por la radio que había sido ascendido de coronel a general? Creo que en octubre, noviembre del año pasado, el carcelero, que en ese entonces le dicen en Arias 45 y de nombre Alonso, en una oportunidad llegó, porque él a veces duran 6 meses y no iba. Entonces, ¿qué hubo? Mendieta, por ahí estuvo su esposa, por allá en no sé dónde, estuvo con el presidente Uribe y que lo ascendieron a general. Eso fue toda la información que tuve. ¿Y no más? ¿Y se alegró o no se lo creyó? No, me alegré muchísimo, claro. Y entonces, recapitulando después de la carta, y yo tengo ya que retomar el hilo de esa parte, cuando el doctor Darío Arizmendi, que escuchamos unos apartes en esas noticias de ese día después de las pruebas de supervivencia, que usted impulsó la campaña, motivó, llamó cantidad de gente, y diríamos que... Ayudamos un poquito, un granito de arena. No, usted puso como unos 3 viajes de arena. El ascenso, el promotor indispensablemente fue el doctor Arizmendi. Su esposa y sus hijos, el encendido, ellos siguieron. Yo fui un instrumento de ellos para lograr el resultado. Dejémoslos que todos fueron instrumentos de Dios, y Él los unió a todos en su momento dado, y se logró seguir los pasos, y se dio este resultado. General Mendieta, ¿nunca lloró? ¿Nunca se deprimió? Sí, lloré varias veces, indudablemente se me escaparon las lágrimas, diga usted. La primera vez, por ahí un mes de estar en cautiverio, porque una noche muy triste, soñando con mi señora, mis hijos, viéndolos en condiciones lamentables. Entonces me deprime mucho. Lloré muchísimo esa noche, en esas horas de la madrugada, por ellos 3. Después ya, a Dios gracias, me fortaleció el seguir. Después ya diríamos que, no puedo, porque fue un sueño muy pesado para mí, ¿no? De verlos a ellos llorar, sufrir. Pero me reanimé y seguí. Después ya cuando ingresa Marlene, el defensor del pueblo, que en paz descanse, Castro Caicedo, entonces que nos tomó también unas pruebas de supervivencia. Entonces en el momento que él sale con las 3 personas que le acompañaban, entonces como que uno dice, estábamos pendiendo de ese hilo y ahora quedamos aquí enterrados en la selva. Entonces de la emoción, de las pruebas que él nos sacó, de cantidad de cosas que nos habló, entonces uno dice, Dios mío, ¿cuándo volveremos a ver a alguien en la civilización? Entonces de la emoción uno deja soltar algunas lágrimas despidiéndolos a ellos. Posteriormente ya fue muy difícil, ya diríamos, el llorar, ¿no? Muy calmado. Adquirió ya la fortaleza, sí, había botado esa angustia y ese taco que tenía por dentro después del sueño. ¿Qué va a hacer de su futuro? Porque podría ir al exterior, según se ha comentado, entrar a un cargo administrativo aquí en la institución. ¿Qué quisiera? Usted se lo merece todo. No, yo estoy desagradeciéndole a Dios que me trajo de nuevo aquí a la civilización, que me trajo de nuevo a este renacer, a este nuevo vivir, que estoy con mi familia, y lo que quiero es estar al lado de ellos, compartir todos los momentos
quisiera, por ejemplo, algo claro que tenía ya, dije, no, yo tengo que salir y lo que más quiero es después de esa oscuridad y ahora aquí la modernidad, ver el sol y la playa. Quiero tener un contacto lo más pronto posible con la playa, quiero allá mirar el mar, todo eso. Entonces, Después de tanto verde, de tanta selva. Tanto verde, selva. Entonces yo le decía a ellos, tenemos que inmediatamente tengamos oportunidad de desplazarnos al mar porque a Dios gracias tuvimos oportunidad de vivir muchísimos momentos felices y aquí lo digo. Para mí el paraíso es Santa Marta, el Rodadero, esas playas tan hermosas, la calidez que allá le ofrecen, tantas comodidades que uno encuentra, tanta hospitalidad, que uno pasa muy bien segundos, minutos, horas en esa playa. Allá se corrimos, las merece y allá las va a nadamos, tener. Pero, y después de eso... Pero es que también, aparte digamos, de una parte de integración familiar, de salud, lo he dicho, es la parte intelectual, académica. Yo tengo un retraso de 12 años en normas, hasta en el leyes, manejo del teléfono celular, ¿no? No, es que no lo que he ido a coger, a veces me pasan la llamada y entonces lo que hago es apagarlo, entonces vuelven y marcan la llamada. Un caso específico, lo de las gafas. El señor periodista Jorge Enrique Botero, cuando entró hace 7 años a sacar unas pruebas de supervivencia, dejó unas gafas. Posteriormente, por una gestión de Alan Jara, esas gafas él me las cedió y las utilicé durante estos 7 años. Entonces, por ejemplo, ayer en los exámenes médicos, ¿qué es lo que manita? No, las gafas. Y sí, ayer el examen está, etcétera. ¿Y qué cuándo? No, está dentro de 5 días. Entonces estoy esperando que pasen rápido estos 5 días para tener las gafas. Mientras tanto me defiendo con las de Jorge Enrique Botero de casos especiales. Increíble, increíble anécdota. Entonces todo es vivencia para mí. Todo es nuevo, están naciendo otra vez a la vida, ¿no? Entonces tengo que leer muchísimo, a mí me gusta la lectura, me gusta escuchar música, tengo que actualizarme ahora en los portátiles porque indudablemente va a ser una ayuda y tendré que actualizarme mucho, tendré que estudiar, leer y eso es bien complicado y demanda muchísimo tiempo. ¿Cuántas veces ha estado al borde de la muerte, General Mendieta? Uy, muchísimas. En su larga carrera. No, muchísimas veces, uy, claro. Sí. Claro, desde subteniente tuve muchos incidentes porque fui un policía de la calle. Aquí en Bogotá trabajé en varias estaciones, hasta en la Fuerza Disponible. Una anécdota, se va a molestar a alguien, pero allá charlando con los dirigentes políticos, Alan mencionaba que estuvo estudiando la Nacional Ingeniería Civil, alcanzó a estudiar un semestre. El doctor Orlando Beltrán, que también estaba en la Nacional o en la Distrital, entonces le dije, no, yo también estuve en la Nacional. Dijo el doctor Orlando, ¿cómo así? ¿Usted también estuvo en la Nacional? Dije, sí, allá estuve con 3 antimotines y 100 hombres echando piedra. Controlando disturbios. Y muchísimos incidentes de subteniente, vigilancia, en asaltos bancarios, operativos de rescate que hice afortunadamente con resultados positivos, sacando gente a la libertad. En Ibagué, en Santa Marta, logramos unos rescates y a Dios gracias siempre nos acompañó y nos orientó. Riesgos muchísimos y también por las investigaciones que uno desarrolla contra los delincuentes, eso representa muchísimo riesgo, me tocaron casos muy delicados, entonces es una amenaza permanente. O sea, es un sobreviviente de muchas situaciones. Aparte de eso, dígase, varios enfrentamientos con la subversión, una emboscada, por ejemplo, en este pueblo de Mistratorri, Risaralda, que ya nos emboscó el EPL, pero afortunadamente llegamos a San Antonio Chamí y apoyamos a los policías que estaban siendo atacados en ese momento allá. Y a Dios gracias no me pasó nada, pero sí un oficial que iba con nosotros fue herido. Para no hablar de lo de MeToo y de lo de todo el cautiverio de 12 años. Y aparte de eso, por ejemplo, en Santa Marta varias veces nos tocó apoyar en Minca, San Pedro de la Sierra, porque estaba siendo acosada por la guerrilla, entonces nos tocó ir en apoyo. ¿Va la policía? La policía es todo para mí, imagínese, me dio todo. Me ha soportado 36 años, entonces imagínese todo. ¿Volvería a ser policía? Policía vuelvo a nacer, policía vuelvo a ser. General Mendieta, muchas gracias. No, usted, doctor Darío Arismendi, no, muchísimas gracias, muy complacido y gracias por tener la paciencia de escucharme. No, a usted por su generosidad en contarnos, porque es un gran colombiano, es un héroe, es un policía que ama su institución y de verdad, felicitaciones, nos alegra de todo corazón. No, muy complacido por su invitación, por estar aquí
pero maravillado por todo lo que me está dando Dios segundo a segundo y que estoy disfrutando plenamente, y por eso en este momento aquí de pronto muevo las manos, pero para mí todo es alegría, es felicidad, es plenitud. Qué bueno.